Richard Wurmbrand fue un pastor rumano encarcelado y torturado durante 14 años por predicar a Cristo bajo el régimen comunista. Y ya en libertad, él fundó la llamada Voz de los Mártires, una organización que se encarga de apoyar a los cristianos perseguidos. Y él siguió predicando el Evangelio. La holandesa Corrie ten Boom, conocida porque ella y su familia escondieron a los judíos durante el periodo nazi en la Segunda Guerra Mundial. Ella terminó en un campo de concentración y a pesar de perder a su hermana y perder a su padre, y ella misma cuenta cómo perdonó a sus captores y pasó el resto de su vida hablando de Cristo. O Lee Strobel, que hablábamos de la semana pasada, un reconocido periodista americano. Cuando su esposa se convirtió al cristianismo, él intentó por todos los medios desacreditar su fe y pasó años investigando. ¿Y sabéis qué ocurrió? El Señor le salvó y le llevó a compartir incansablemente su fe hasta hoy. Sigue vivo. Estos son simplemente 3 de los millones de ejemplos de personas a lo largo de la historia a los que Cristo ha cambiado la vida. Y algunos de ellos pasando por mucho sufrimiento. ¿Ha cambiado Cristo tu vida? Déjame preguntarte de nuevo, ¿ha cambiado Cristo tu vida? Esta es una pregunta fundamental que te pido que pienses en esta mañana. Yo sé que Cristo ha cambiado la vida de aquellos que estamos aquí, que somos parte de su iglesia. Él nos ha rescatado, perdonado, nos ha dado esperanza cada día. Esperanza de que ahora podemos vivir con muchas cosas o pocas cosas, con salud o sufrimiento también, ¿verdad? Pero podemos vivir cada día una gloriosa esperanza en Él. Y todo esto comienza aquí, hermanos, en nuestro texto, en la palabra de Dios, concretamente en Juan 20, del 11 al 29. Aquí vamos a encontrar en esta mañana 3 evidencias más. En este caso son 3 evidencias del cambio genuino que solo Cristo promete a quien cree en Él. 3 evidencias de un cambio real que el Señor promete a quien cree verdaderamente en Él. Él nos muestra lo siguiente, primera evidencia, de pasar de la tristeza al gozo. Versículos 11 al 18. Fijaros cómo comienza el texto. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Bueno, este pero significa que venimos de antes, ¿verdad? Venimos del domingo pasado. Lo último que supimos de ella, capítulo 20, versículo 1, es que ella había ido a la primera de todas, a aquella tumba, ese domingo por la mañana del siglo I, esa primera Semana Santa. Fue a la tumba, ve que está vacía, va a avisar a los discípulos y en algún momento de la narrativa entendemos que ella vuelve al sepulcro, como encontramos aquí. ¿Cuál es el estado de esta mujer? Ella está confundida, profundamente entristecida, llorando. Ella piensa que los ladrones, que los salteadores de tumbas se han llevado el cuerpo de Jesús, lo cual ya vimos la semana pasada que es ridículo. Pero algo ocurre, versículo 12, fíjate. Se inclina a mirar, dice, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies, y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Sabemos por el evangelista Mateo, capítulo 28, que los ángeles enviados por Dios, ellos fueron los que movieron aquella pesada piedra. Ahora ambos están ahí esperándola, ¿verdad? Y afectivamente, este mujer no es despectivo, ¿verdad? Es una manera de expresarse en aquella época. Y le preguntan cuál es la razón de su llanto. ¿Qué contesta
Ella, dice el texto, ella les dijo porque se han llevado, final del versículo 2, al Señor del sepulcro y no sabemos, porque les dijo, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María no encuentra, está en el versículo 13, disculpad. María no encuentra consuelo. Su mundo se ha venido abajo, está derrumbado. Sus esperanzas parecen haber muerto con Jesús. Y esta ansiedad y esta tristeza, ¿sabes qué muestra? Nos muestra que muchas veces nosotros hoy nos angustiamos en nuestra ignorancia. Como decía el pastor inglés J.C. Wright en el siglo XIX, decía algo muy interesante. Dice, 2/3 de lo que de lo que tememos en la vida nunca ocurre. Y 2/3 de las lágrimas que nos caen desperdiciadas. ¿Qué significa esto? Significa que tantas veces nos ahogamos en nuestras preocupaciones, ansiedades, creamos un charco de lágrimas y nadamos en él. Todo esto cuando el Señor nos ha dicho que confiemos en Él y pongamos nuestra ansiedad sobre Él, quien dice, yo cuido de ti. Así que hermano, hermana, confía en Cristo, confía en su palabra. Ahórrate muchas inseguridades y ansiedades, ahórrate muchas lágrimas y cambia tu tristeza y ansiedad en gozo esperanzado en el Cristo resucitado. Esta verdad la vemos tremendamente ilustrada aquí. Fijaos versículos 14 al 16. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía quién era Jesús, que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. María está profundamente entristecida, pero Jesús está ahí. Hermanos, Jesús siempre está ahí. El texto no dice cómo es que ella no le reconoció inicialmente. Quizá eran sus lágrimas. Quizá el propio Jesús provocó este desconcierto en ella, como cuenta Lucas capítulo 24 con los discípulos en Emaús, donde él hizo que esos discípulos no le reconocieran. El caso es que vemos que María, como decimos por aquí, ella sigue en sus 13. ¿Sabes qué significa esto? Empeñada en que alguien se ha llevado el cuerpo del Señor. Incluso, fíjate, ella piensa que es el hortelano, el jardinero, la clase baja de la sociedad, por cierto. Hipótesis, nada más lejos de la realidad. Jesús mismo no es el jardinero, no es el hortelano. Fue la clase baja de la sociedad. Él se humilló hasta lo sumo, siervo de siervos, pero ahora es el Dios hombre resucitado. Él ha vencido el pecado, Él ha vencido a la muerte. Y fíjate el paciente amor. Fíjate cómo tan cariñosamente el Señor llama a María por su nombre. Versículo 16. María. Probablemente la traducción, podríamos decir en el arameo, Miriam, como la debían de llamar en su casa. De repente esto abre los ojos de María, de Miriam, y responde con un Raboní, mi querido maestro. ¿Te das cuenta? Una sola palabra, Una sola palabra. Jesús dice su nombre. Jesús la llama por su nombre y su oveja oye su voz.
Y toda la tristeza que María tiene, y todo el llanto, y toda la ansiedad, se esfuman. Cristo ya le había cambiado la vida, pero verle ahora le hace crecer exponencialmente en su fe. ¿Y qué produce esto? Produce un gran gozo. ¿Has visto alguna vez uno de esos vídeos que rondan por el internet? De repente una esposa o un hijo están tremendamente sorprendidos por la llegada del padre o el esposo que tras muchos meses destinado en el extranjero como militar aparece de repente. Si ves uno de esos vídeos, ten un pañuelo cerca, es una sugerencia. En esos vídeos se ve la tremenda cara de sorpresa. No se lo pueden creer, el gozo al contemplar a la persona amada tanto tiempo sin verla. Ya no hay más teléfono, ¿verdad? No más videollamadas. Ahora por fin puedo ver a mi esposo, a mi padre, hablar, tocarle, darle un abrazo. Esto es lo que está ocurriendo ahora con ella. Ella rompe todo el protocolo que una estudiante, una discípula tenía que tener con su maestro. Fíjate, versículo 17, Jesús le tiene que decir, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María, dice el texto, y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Así que María de la emoción le embarga y se echa a los brazos quizá del Señor, probablemente se echa a sus pies, como Mateo 28 también expresa. Y aquí Jesús, como el maestro que es, aprovecha la ocasión para enseñar algo. Jesús le dice, suéltame, suéltame. Puede parecer, bueno, un poco rudo, ¿no?, por su parte, pero lejos de sonar él molesto, realmente Jesús está diciendo, puedes estar tranquila. Es cierto, yo voy a ascender de nuevo al Padre, pero todavía ahora es tiempo de verme vivo, resucitado, con poder. No me voy a ir a ningún sitio, me puedes soltar. Y al mismo tiempo el Señor está aquí enseñando ya que es una nueva etapa en cuanto a la relación entre Él y sus discípulos. Jesús pronto, en unas semanas, va a subir al cielo. Va a volver a la casa de su Padre. Allí el Señor va a ascender y va a ser recibido en poder y gloria como el Rey conquistador del pecado y la muerte. Él ha cumplido con su misión. Él va a volver también, como le dijo a sus discípulos, a preparar un lugar para nosotros. Pero hermanos, la ausencia física de Cristo no implica que estemos tristes y definitivamente no implica que estemos desamparados, sino que implica una nueva relación por medio del Espíritu Santo que Él va a enviar. Jesús le había dicho a sus discípulos, no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, os conviene que me vaya, os conviene, porque voy a enviar al Espíritu Santo. Y esto es lo que hemos de creer. El Espíritu Santo es Dios y fue enviado para dar luz al corazón oscuro, para vivir, habitar en el corazón del creyente. Y esto implica que, como dice Jesús aquí, tú y yo hoy podamos ser llamados hermanos, hermanos. Versículo 17, ve a mis hermanos, porque ahora tenemos un Padre celestial que nos ha adoptado. Hermanos, la relación con el Espíritu Santo no es una relación menor que con Cristo, no es de segunda división, sino Dios envió a su Espíritu Santo para que vivamos por fe en Él hoy, en este periodo, por medio de este libro. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, que promete sellarnos, marcarnos como sus hijos eternamente. Es la seguridad
de que somos suyos. El Espíritu Santo promete que si somos de Él no vamos a resbalar, no vamos a dejar de seguir a Cristo. Promete también proveer para nuestras necesidades. El Espíritu Santo promete un testimonio, es decir, una seguridad interna de que somos hijos de Dios, Romanos 8:15. Gracias al Espíritu Santo podemos recibir una herencia increíble que nos está esperando. Y también promete paz en medio de la tristeza. Fíjate con qué palabras Jesús manda a María: ve a mis hermanos, a vuestro Padre, a vuestro Dios. Lo último que ellos habían dicho, los discípulos, y ha hecho, ¿recuerdas? Bien era digno de una gran reprimenda, como poco. Habían abandonado a Cristo en su hora más oscura. Habían huido. Pedro lo había negado. No habían confiado en Él y seguían sin confiar en Él, por cierto. Pero aquí vemos el perdón constante que tenemos en Cristo. Aquí vemos la esperanza inquebrantable. Vemos el gozo. Y hermano, hermana, el punto aquí es que no tienes que ver a Jesús hoy. No tienes que verle para tener esta esperanza, para tener este gozo. Está aquí escrito. Nos lo dice aquí. Y somos llamados a creer en estas convicciones y crecer en ellas con gozo. Jesús no cambia, Él es el mismo Jesús amoroso y victorioso y paciente y perdonador hoy como lo fue aquella mañana de domingo de la primera Semana Santa. Ahora Jesús no está prometiendo y ni promete en ningún lugar que todo va a ir bien. Jesús no promete el fin de tus problemas en esta vida, ¿lo sabías? Si estás aquí pensando que todo te va a ir bien, se acaban los problemas, estás en el lugar equivocado. Bueno, estás en el lugar correcto, pero con el pensamiento equivocado. De hecho, para ella y para los discípulos, esto va a ser el comienzo de muchos problemas para ellos. Pero Jesús sí promete esto. Él promete gozo en medio de la dificultad. Si tú crees en Cristo y creces en Cristo, promete gozo. De hecho, pide gozo. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y si el Señor te pide algo, es que puede dártelo. Todo esto, aunque de momento no le veamos cara a cara, ¿verdad? Cristo ha cambiado la vida de María Magdalena. ¿Ha cambiado Cristo tu vida? ¿Ha cambiado el Señor tu vida? Si tú eres suyo, indudablemente ha cambiado tu vida. Lo sintamos más o menos a veces, ¿verdad? Pero si tú eres suyo, Él ha cambiado tu vida, comenzando con que Él te ha perdonado de la condenación eterna. Y Él promete que seguirá cambiándola mientras más te aferres a Él en su palabra. Estamos viendo 3 evidencias de un cambio genuino que solo Cristo promete a quien cree en Él. La segunda evidencia es un cambio del miedo a la paz. Del miedo a la paz. Leamos versículos 19 y 20. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. ¿Cómo están ahora los discípulos según el texto? ¿Empiezan gozosos? No, tienen miedo. Hace un par de días los religiosos y los romanos han matado a su líder. Y ahora ellos seguro que van a querer acabar con esta pequeña revuelta a sus ojos. Así que los discípulos están escondidos, encerrados en un lugar a cal y canto.
Pero no serán las autoridades las que vengan a por ellos de momento, ya vendrán, sino el Señor mismo. El versículo 19 dice simplemente que Jesús vino y se puso en medio de ellos. Bueno, un poco ambiguo, pudo haber llamado, ¿verdad? Imagínate a los discípulos. Pudo haber entrado, llamar, entrarse, colocarse en medio de ellos, pero el hecho de que Juan comenta que estaban cerradas las puertas implica, yo creo, que Jesús milagrosamente se apareció en medio de ellos y les dijo algo. Paz a vosotros. Y Juan va a repetir esta expresión 2 veces en esta sección y de nuevo la repetirá en la sección siguiente, como veremos. Y cuando hay una repetición hay que prestar atención. Paz a vosotros era el saludo típico judío, shalom, ¿verdad?, en hebreo, o Irene en griego. Pero hoy, en este instante, este paz a vosotros es algo mucho más que un mero saludo típico. Implica que Cristo ha resucitado. Cristo ha ganado la paz por ellos. La muerte en la cruz y su resurrección ha traído paz. La pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de paz? ¿Significa que ya no tienen paz o que tienen paz en los problemas o ya no tienen más problemas? ¿Significa paz y no guerra? No, significa paz con Dios. Pablo dice en Romanos 5 que nosotros, tú y yo, éramos enemigos de Dios, pero que en Cristo tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Es decir, Jesús es el Salvador porque nos ha reconciliado con nuestro enemigo número 1. Dios mismo es nuestro enemigo número 1. El conflicto entre tú y yo con nuestro pecado y Dios por fin encuentra solución en Cristo. Paz a vosotros. Jesús ya lo había dicho también a sus discípulos. Juan 14, 27, os doy mi paz, os dejo mi paz, no tengáis miedo. Juan 16, os doy paz en un mundo de tribulación, confiad en mí. Y es aquí, en este instante, donde Él les muestra la forma en cómo ha ganado esa paz con Dios por ellos. ¿Sabes cómo? Versículo 20, les muestra el precio y la consecuencia de esa paz. Las heridas causadas en la cruz, las manos y el costado. Y entonces ellos, ¿cómo responden por fin? Con gozo. La reacción del corazón de un creyente ante la realidad del Salvador que vive es gozo, debe ser gozo en nuestro corazón. Porque tenemos un Salvador vivo. Piensa en esto. Mahoma está muerto. Buda está muerto. Confucio está muerto. Joseph Smith está muerto. Pon ahí el líder religioso que tú quieras. Pero Cristo está vivo. Hermanos, adoramos a un Salvador que vive. Y las evidencias eran muchas y siguen siendo muchas, como vimos la semana pasada. Y una de ellas es el gozo en tu corazón. El gozo en el corazón del creyente es una evidencia de que Cristo efectivamente es tu Salvador. Vuestra tristeza se convertirá en alegría, dijo el Señor, y eso es real hoy. Por lo tanto, gózate en Cristo, porque Él tiene poder y solo Él para cambiar tu vida. Versículo 21, fíjate lo que dice. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, 22, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Muy fácil, pasemos a lo siguiente. No, ellos deberían tener miedo, pero no de los judíos, sino del propio Jesús. Deberían, humanamente hablando. No en vano, ellos habían abandonado al Señor. Si fuera yo el Señor, este es el momento para ajustar cuentas. Pero Jesús muestra su increíble amor y su paciencia y misericordia con los pecadores como nosotros. Paz a vosotros. Les dice, en mí hay perdón de pecado. Y esas heridas que a mí me hicieron cuando me abandonasteis, os reconcilian conmigo y con Dios Padre. Ahora, Jesús va a hacer o decir algo un poco extraño, ¿verdad? Hemos leído. Y podríamos pasar mucho tiempo intentando dilucidar qué significa este soplar, recibir, perdonar, retener los pecados. Juan muestra que la evidencia del corazón de un discípulo de Jesús es primero gozo, como hemos visto. Pero también muestra que la evidencia de que tú eres discípulo verdadero es obediencia al Señor. Y en este caso, obediencia al mandato de Jesús. Jesús, con esta acción de soplar, está enviando, está comisionando a sus discípulos a la tarea que van a iniciar, que es proclamar la verdad, de compartir el evangelio de gozo, de que en Cristo no hay más temor, ahora puede haber paz con Dios. Así que Jesús sopla. Bueno, un tanto extraño. Ahora, después de estudiar, creo que este soplar es un soplar simbólico. Es un gesto previo a la venida del Espíritu Santo que Él va a enviar en Hechos 2, cuando Jesús ascienda al cielo. Cuando el Señor vuelva al cielo, Él había prometido al Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo va a dar entendimiento a los discípulos, un entendimiento que todavía no tienen, un entendimiento de todo lo que Jesús dijo, de todo lo que Jesús hizo. Y el Espíritu Santo les va a guiar a la verdad. Y el Espíritu Santo les va a dar la valentía que ahora no tienen, están encerrados. Les va a dar la valentía para proclamar el Evangelio y sus verdades. El Espíritu Santo también les va a dar discernimiento para reconocer, para declarar si una persona es verdaderamente creyente o no. Pero eso va a ser unas semanas después. Jesús entonces no es que les está dando un adelanto del Espíritu Santo, es un símbolo. Digo esto porque Jesús dijo que Él iba a enviar al Espíritu Santo tras su ascensión, como ocurrió. Segundo, si seguimos leyendo Juan, no vemos un cambio en ellos a continuación. Ellos van a seguir con dudas. Ellos, de hecho, van a volver a sus trabajos anteriores. Van a seguir teniendo miedo. Ni siquiera van a ser capaces de convencer a Tomás de que Jesús está vivo. Ahora bien, si comienzas a leer a partir de Hechos 2 y la venida del Espíritu Santo, ¡qué tremendo cambio hay en ellos! Valentía, denuedo, paz, gozo en medio del sufrimiento. Salen de la cárcel dando gracias al Señor porque son dignos de sufrir por Cristo. Esto todavía no está ocurriendo. Esto muestra, hermanos, que debemos crecer en entender acerca de la gran diferencia entre una persona que tiene al Espíritu Santo y una persona sin el Espíritu Santo. Ahora, sé que lo estás pensando, ¿qué es esto de perdonar y retener los pecados? ¿Qué significa? Buena pregunta. Cuando yo estaba en octavo de EGB, lo que es segundo de la ESO hoy, el cura de mi colegio católico al que yo iba se convirtió en mi enemigo. Yo era el único de todo el colegio, creo, era el único protestante evangélico que no iba a confesarme al cura de mi colegio.
La Iglesia Católica ha tomado el versículo 23 y ha interpretado que la Iglesia Católica tiene poder para perdonar pecados por medio de sus delegados. Ego te absolvo a peccati tutis in nomine Patris et Filium en Spiritus Sancti. ¿Has oído esto alguna vez? No estoy hablando en lenguas. Bueno, sí estoy hablando en lenguas. En latín. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Yo? Nada más lejos de la realidad. No hay ni un solo ejemplo en este libro de hombres que perdonen pecados, ni uno solo. Búscalo. El único hombre que tiene poder para perdonar pecados, ¿sabes quién es? Jesucristo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Decían los judíos. Jesús es Dios, tiene poder para perdonar. No un cura. No San Agustín. No Juan Calvino. Ni Paul Wasser. Ni mucho menos Stan Molina. El verbo le son perdonados. Se encuentra en una forma verbal, decimos pasiva. Dios es el que perdona los pecados. Entonces lo que este versículo significa es que la Iglesia sí tiene autoridad desde la palabra de Dios, no intrínseca en nosotros. Tenemos la autoridad desde la palabra de Dios de decir, primero, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Y entonces la Iglesia, los creyentes, podemos tener la certeza, la autoridad que viene del cielo de declarar que si te arrepientes de tus pecados serás perdonado. De que si crees efectivamente en Cristo puedes tener paz con Dios. Yo no tengo, ni nadie de la Iglesia tenemos autoridad en nosotros mismos de perdonar ningún pecado, pero sé lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios explica quién es salvo y quién es condenado. Así que este retener los pecados y perdonar los pecados implica que los creyentes, que la Iglesia puede declarar con la autoridad que nos da la palabra de Dios, con discernimiento, con paciencia, a veces por medio de la disciplina de la Iglesia, pero podemos declarar si una persona ha sido perdonada, si está mostrando fruto, por ejemplo, o condenada. Si dice que es creyente, pero lleva una vida totalmente desobediente. Fíjate, cuando Pedro, en Hechos 10:43, está ante este hombre llamado Cornelio y su familia, y le proclama el Evangelio de Jesucristo, Pedro no dice, yo perdono tus pecados en el nombre de Jesús. No, él dijo, de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. El énfasis y la autoridad la puso en el testimonio de la palabra de Dios. Si tú crees, tienes perdón. El significado y el llamado, la aplicación para nosotros hoy, Iglesia, es que nosotros tenemos el llamado hoy de proclamar la paz que Cristo ofrece por medio de su muerte y resurrección. Y tenemos un llamado, hermanos, todos los creyentes, que exige una gran responsabilidad y una autoridad de poder declarar a aquellos que se arrepienten y creen en Cristo. Podemos decir con seguridad, tus pecados son perdonados si crees. También podemos decir a una persona que rechaza a Cristo, que se niega a creer, o que dice que cree pero lleva un estilo de vida totalmente pecaminoso, podemos decir, creyentes como Iglesia, lo que dice Hechos 8, todavía estás en tus pecados. No porque nosotros lo decimos en sí, sino porque la palabra lo dice. ¿A qué tienes miedo?
¿A la oscuridad? ¿Al futuro? ¿A las ratas o arañas? Quizá tienes miedo a lugares cerrados o tienes miedo a ese profesor. Tenemos miedo de muchas cosas, pero ¿sabes a quién deberías temer si no conoces? Deberías temer a Dios. Deberías temer a Dios. Él tiene el poder para enviar tu alma al infierno. Ahora bien, este texto muestra que ese miedo que deberíamos tener ha sido transformado en paz, paz con Dios gracias a Cristo. La consecuencia de esto, creyente, te hablo a ti creyente, es lo que vemos en el texto, gozo. Gozo, piensa en esto. De enemigo, su enemigo fui yo y me siento a su mesa, gracias, Cristo. Gozo y seguridad de que aquel que nos salvó ahora nos protege de todo enemigo. Jesús les está diciendo a los discípulos, fíjate, en el día, literalmente en el día de su victoria contra el pecado y la muerte, que en lugar de encerrarse en esas 4 paredes por temor a los judíos, Él les dice, tenéis que ir a todo el mundo y proclamar esta paz y esta reconciliación. Ya no hay posibilidad de no tener más temor a Dios. No temáis tampoco a los hombres. La aplicación para nosotros, iglesia, es que hemos de cuidarnos de no encerrarnos. Gloria a Dios por esto, hermanos, debemos estar reunidos. Pero no nos encerremos en nuestras paredes por miedo. O en las de nuestra casa. Si Cristo nos ha salvado, Él te ha reconciliado con Dios, tu enemigo número 1 anteriormente. Y ahora la consecuencia de esa paz es proclamarla en el poder del Espíritu Santo, con seguridad, con autoridad, porque es lo que dice el texto bíblico. Somos llamados a proclamar el perdón de pecados en Él. Tú y yo somos llamados hoy a evidenciar cómo su vida cambió y sigue cambiando nuestra vida diariamente. Más paz, no temor y proclamar a Cristo. No existe un honor más alto que el de ser embajadores de Cristo y proclamar en el nombre de Cristo el perdón de los pecados a un mundo perdido. Dice un autor. Proclama esa paz. La tercera evidencia de un cambio genuino que Cristo promete lo encontramos en los versículos 24 al 29. Pasar de la incredulidad a la fe. Leamos versículos 24 al 26. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. 8 días han pasado de domingo a domingo. 8 días donde Tomás, el Dídimo, que significa el gemelo, ha sido informado, ¿verdad? Dice el texto, por sus codiscípulos, Jesús vive. 8 días donde este hombre, por cierto, muy poquito mencionado en los evangelios, Juan hace 2 referencias a Tomás, que nos da a entender que Tomás era un hombre fiel a Cristo, pero era un poco leonés, como yo, un poco negativo. ¿Qué habrá estado pensando Tomás estos días? El texto, versículo 25, se limita a expresar que les dice ¿qué quiere Tomás? Yo quiero evidencias, ¿verdad? Yo quiero ver. Si no veo,
Yo quiero tocar, si no meto el dedo, si no pongo mi mano. Y vemos cómo se repite la historia. Jesús aparece en medio de ellos, puertas cerradas, siguen con miedo, no aprenden la lección. Y fijémonos, 27. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron, sin embargo, creyeron. ¿Qué dijo Tomás? Si no tengo evidencia, si no tengo prueba visual, si no veo a Jesús mismo aparecido en carne y hueso. Y por cierto, Juan aquí está demostrando que Jesús no es ningún fantasma, como ya se pensaba al final del primer siglo. Aquí Juan mata a varios pájaros de un tiro. Él ha resucitado corporalmente. Tomás quiere verle y quiere también tocarle. Meter el dedo, poner la mano. Dice: no creeré. Y en el original, en el griego, usa una manera negativa doble. De ninguna manera creeré. Ahora, Jesús está vivo. Jesús es Dios. Él conoce cada pensamiento que tienes. Él sabe cada palabra aún antes de que salga de tu boca, como dice el Salmo 139. Jesús le da una semana para pensar estas cosas. ¿Y qué hace cuando aparece? Responde a las peticiones de Tomás, que dice: acerca tu dedo aquí, mira mis manos, extiende aquí tu mano y mira y métela en mi costado. Cada una de las evidencias que pedía Tomás, el Señor se las da. Y la respuesta entonces de Tomás no se hace esperar. Ante la evidencia, el discípulo Tomás hace una de las mayores declaraciones de la deidad de Jesús, que dice: Señor mío y Dios mío. Igualmente, como con María, de un plumazo, sus dudas son disipadas. Ver a Cristo y entender quién es Él verdaderamente le cambia la vida. Y dice que Jesús es el Señor, el Adonai. Jesús está diciendo que Él es el Yahvé del Antiguo Testamento. Él es el creador del universo, de la humanidad. Él es el que creó, el que liberó a Israel de Egipto. Él es el que los acompañó en el desierto. Tiene delante de Él al que los guió hacia la tierra prometida, al que ha levantado a reyes, imperios, ha enviado a profetas para que Israel se arrepintiese de su pecado. Está diciéndole: tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido, el escogido, profetizado. Jesús es Dios. Pero no solo eso, ¿verdad? Jesús es mi Señor y mi Dios. El problema aquí no es que era que Tomás no creía en Cristo para salvación o no salvación. Él ya era discípulo. Pero él estaba exigiendo una garantía extra, una evidencia extra para creer en la resurrección. Quería ver y tocar. Y honestamente, antes de lanzarle unas piedras a Tomás, esto no es malo del todo. A fin de cuentas, recordemos que el propio Juan, el escritor, en el versículo 8, dice que vio las evidencias y creyó. Vio la tumba vacía, vio los lienzos. María misma hemos visto que no creyó en la resurrección hasta que vio a Jesús cara a cara. Es más, aun cuando los discípulos habían visto a Jesús una semana antes, ahí seguían en Jerusalén. No habían obedecido las palabras que Juan no menciona, pero otro evangelista menciona. Jesús les había dicho: id a Galilea a ver a Jesús. Y ahí siguen. De nuevo Pedro, recordad, lo último que sabemos de Pedro es que negó a Cristo. Imagínate la cara de Pedro.
cuando ve al Señor. Allí seguían encerrados por miedo los judíos. Tomás se lleva la mala fama, pero aquí hay para todos. Y aquí es donde vemos, hermanos, de nuevo la paciencia del Señor con los suyos. ¿Dudas? Tantas veces dudamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces pedimos ciertas garantías extra? ¿Cuántas veces esperamos confirmaciones como Gedeón pedía un vellón de lana, ¿verdad? Que muestran otra cosa que nuestra absoluta incredulidad. Y dudamos y no confiamos en su palabra. Hermanos, muchas veces, aun como creyentes, somos incrédulos. No confiamos. Vivimos como incrédulos en tantas situaciones del día a día. No confiamos en las promesas del Señor. No confiamos en la soberanía de Dios. Y ahí es donde nos encuentra la gracia y el perdón y la paciencia de Cristo. A pesar de tu incredulidad y la mía, Él nos permite tener una relación íntima y creciente. Él sigue siendo mi Señor y mi Dios. Él sigue ayudándonos a ser útiles para su obra, como Tomás lo está siendo. Por eso no entiendo las palabras de Jesús en el 29, no las entiendo como un regaño. Más veo, la pregunta la veo más como una afirmación. Porque has visto, has creído. Creo que es más correcto. Es como un, bien hecho, Tomás, has visto y has creído. Ahora, sí que hay un poquito de corrección. Primero lo ha llamado incrédulo. Segundo, dice el final del 29, dichosos o bienaventurados o felices los que no vieron y sin embargo creyeron. Estos son los que creen y me llaman y me llamarán en el futuro Señor y Dios sin verme. A los que yo cambiaré la vida sin verme. Entonces, no es que en este contexto creer en las evidencias fuera erróneo. Para nada, Jesús vino a este mundo para dar muchas evidencias para que la gente creyese. Así que Jesús no está devaluando la fe de Tomás. En lugar de eso, lo que está ocurriendo es que es como si el paso de fe que Tomás ha dado, confesándole como Señor y Dios, desencadene en la mente del Señor el siguiente paso, es decir, la venida a la fe de aquellos que no pueden ver, pero creerán. Y dice el Señor, son bienaventurados. Jesús dice, bienaventurados aquellos que no pueden compartir esta experiencia visual que Tomás ha experimentado. Es decir, para ti y para mí hoy, y 2000 años de historia de la Iglesia, la fe no viene por ver a Cristo físicamente, Él está en el cielo, sino viene por el oír o leer la palabra de Dios. Decía Juan Calvino, la fe no puede surgir solo de un conocimiento experimental de los eventos, sino que debe originarse en creer la palabra de Dios. Y el propio Pedro, ahí entre los discípulos, dijo años después, 1 Pedro 1:8, dice que sin haber visto a Cristo, le amáis y os gozáis en Él. Sin verle. En otras palabras, el paso de la incredulidad a la fe salvífica o, en el caso de creyente, de crecimiento espiritual, hoy ocurre sin ver a Cristo. No podemos ver a Cristo. Pero Él nos llama bienaventurados, felices. ¿Por qué? Porque el Señor sigue hoy trayendo salvación y crecimiento, aunque físicamente Él no está con nosotros. La iglesia es bienaventurada porque el Señor ha decidido continuar
salvando y santificando hasta hoy. Él sigue cambiando vidas. Cuán bienaventurados somos, hermanos. Comenzábamos hablando de 3 ejemplos de personas a los que Cristo cambió su vida. Ahora, ¿qué hay de todas esas personas que dicen que algo o alguien que no es Cristo les cambió la vida? Hay muchos testimonios hoy de personas que dicen, me ha cambiado la vida. Para, por ejemplo, Cassius Clay, Mohamed Ali, quizá el boxeador más famoso, quizá para algunos no aquí, pero uno de los más famosos de la historia. Para Mohamed Ali, el boxeo y el Islam le cambiaron la vida, según él. A Pelé, el futbolista, le cambió la vida el fútbol después de haber crecido pobre. O el croata Frein Selak sobrevivió, atención, a 7 accidentes graves, incluido uno de avión. Y su vida cambió cuando ganó la lotería. Nos estoy animando a jugar a la lotería. No tengo duda de que estas personas y muchos millones más han bebido felices y han comido perdices. Ahora bien, esta felicidad, este cambio, no es un cambio desde lo profundo. No es nada comparado a la paz y el gozo que Cristo ha ganado y ofrece. Puede que haya millones de personas que testifiquen que su vida ha cambiado, que han pasado de una vida de tristeza a una vida de gozo. Pero este gozo está fundamentado en las circunstancias alrededor. Puede que ellos y millones de personas testifiquen que han pasado del miedo a la paz, paz interior, que está condicionada por lo que tienen y a quién tienen. Puede que ellos y millones de personas testifiquen que han cambiado de una vida de incredulidad a la fe. ¿Qué diferencia entonces a estas personas que claman que X o Y les ha cambiado la vida y aparentemente son felices? ¿Qué los diferencia a ellos de un pastor en la prisión o de una joven en un campo de concentración? ¿Qué los diferencia de ti, quizá, enfermo o en el paro o con problemas en casa? La diferencia es Cristo. Cristo es la diferencia. La diferencia está en que Cristo es Dios. La diferencia se encuentra en que este hombre, a diferencia de los gurús religiosos, de los salvadores de la historia, a diferencia de las muchas religiones y de las posesiones, a diferencia de las cuentas bancarias, de las filosofías y las psicologías, a diferencia de todos los libros de autoayuda, a diferencia del sexo, las drogas y el rock and roll, como se suele decir, lo que Cristo ofrece es que por fe en Él, aunque no le veamos, por fe en Él puede ser tu Señor y tu Dios, y te ofrece vida eterna. Cristo ofrece no cambiarte la vida para ser necesariamente feliz en este mundo, cuidado, sino te ofrece una relación eterna con Él. Todos aquellos que he mencionado, ahora si están muertos, saben la verdad. Ahora sí confiesan a Cristo, pero es demasiado tarde. Pero Cristo ha tenido misericordia de ti y te ha dado gozo aún en medio del sufrimiento, te lo ofrece. Paz cuando eras enemigo de Dios. Una fe que salva en el poder del Espíritu Santo cuando entendiste el Evangelio. La vida, entonces, la muerte y la resurrección de Cristo es un regalo para ti que te cambió y que sigue cambiando tu vida día tras día. Ahora bien, la aplicación de todo esto es esta: que Richard Wurmbrand, Corrie ten Boom y Lee Strobel, con los que comenzábamos, entendieron este texto.
Y los discípulos acabaron entendiendo también el texto. Entendieron entonces que el cambio que Cristo te da, te regala, el cambio en tu vida demanda algo. Esto es lo que demanda, esta es la aplicación. Ya lo he dicho antes, pero lo repito. Versículo 17. Ve y diles, versículo 21. Os envío, versículo 29. Ir a los que no vieron, pero creyeron. En otras palabras, ¿ha cambiado Cristo tu vida? En esta congregación hay un solo amén. Tengo una creyente entre nosotros, creo. ¿Ha cambiado Cristo tu vida? Esta pregunta. Ve y dilo. Si esto es cierto, si Él está vivo y Él te da gozo, paz y fe, si te ha cambiado la vida, Él ahora nos llama a proclamar el Evangelio de poder. Esta es la aplicación. Que no nos quedemos para nosotros en nuestras paredes la vida de Cristo. No nos encerremos en nuestros quehaceres el cambio que Cristo ha hecho y sigue haciendo en nosotros, porque hoy, 2000 años después, Él sigue siendo el Cristo, el Dios hombre. Él sigue cambiando vidas en el poder del Espíritu. Él sigue mandando a sus discípulos a ir y predicar el Evangelio y proclamando el perdón de pecados. Ve y dilo. Por eso estamos en Santiago. Termino con otra aplicación para ti si tú no crees. Si tú no crees nada de lo que ha ocurrido aquí, te pido que pienses en esto. No caigas en la trampa de buscar gozo o paz fuera de Cristo, en la trampa de pensar que todo aquel que dice que su vida ha cambiado por algo o por alguien que no es Cristo, no caigas en la trampa de creértelo. La evidencia de un cambio en la vida de una persona no es una gran casa, muchos coches o seguidores, ni siquiera un aparente gozo. Cuidado. La evidencia que necesitas ver para cambiar tu vida se encuentra en las palabras de este libro, en las palabras de Cristo. Yo te ofrezco, dice Jesús, gozo, te ofrezco paz. Si crees con fe que yo morí, aunque no me ves, lo lees y crees que yo morí y tengo el poder para cambiar tu vida, porque yo soy Dios. Cristo te ofrece un regalo esta mañana, ahora mismo, que pases de la incredulidad a la fe verdadera, fe que te salva, fe en el nombre de Jesús. Solo Cristo tiene el poder de cambiar tu vida. Entonces ven a Cristo. Conocen el verdadero gozo, la verdadera paz, la fe verdadera. Y entonces sí, sé feliz, bienaventurado para siempre, como Él promete. Vamos a orar. Señor, tú nos has regalado lo más grande. Reconciliación con el Padre. Imposible poder vivir eternamente en el cielo debido a nuestro pecado. No hay pecado pequeño ante un Dios santo, perfecto. Y tú moriste en la cruz por nuestros pecados. Señor, eso que traiga en los creyentes gozo y paz sí también en nuestro corazón al saber que tenemos la única fe que salva. Gracias, Cristo. Oh Espíritu Santo, te pido que tú traigas convicción de pecado al que no cree en ti. El hecho de que no podemos verte, oh Señor, ni mucho menos implica que no eres real. Ayúdanos como creyentes a creer más en ti, aumenta nuestra fe. Y al que no te conoce, Señor, abre sus ojos a entender la realidad de un Cristo resucitado que ofrece salvación. Te pedimos, Señor, esto
y que podamos proclamar esta verdad en esta semana a una persona al menos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.